Dios me les bendiga, Dios me les guarde, mis amados hermanos. La pastora Yosmar de Ojeda nuevamente por acá desde la hermosísima isla de la República Dominicana. Amado, si no has venido a la República Dominicana tienes que venir porque de verdad que esta es una isla hermosísima. Por ello soy que yo siempre digo la hermosísima isla de la República Dominicana, porque por algo Dios nos mandó a esta preciosa isla. Gloria a Dios. Yo te voy a pedir que si es la primera vez que tú nos estás viendo a través de este canal de YouTube, tú puedas suscribirte allí y activar la campanita de las notificaciones para que día tras día pues puedas estar a la vanguardia y puedas recibir allí cada notificación de cada material que nosotros vayamos produciendo para que puedas edificar tu alma, tu espíritu. Allí lo puedas mantener siempre fresquecito allí por la palabra del Señor. Hoy nuevamente vamos y seguimos con las espadas proféticas. Esta vez vamos a estar hablando del profeta Sofonías. El nombre del profeta Sofonías significa el Señor esconde. Este profeta, vamos al mapa, este profeta profetizó, valga la redundancia, en el reino del sur, es decir, en Judá, Jerusalén, allí. Fue contemporáneo también con el profeta Jeremías, con el profeta Habacuc y con el profeta Nahum. También, amados, es necesario que nosotros entendamos que Sofonías, fíjense que Sofonías venía de linaje real también. ¿Por qué? Porque fue pariente o era pariente de Josías. Fíjense que eso nosotros lo podemos ver muy bien allí. En el versículo 1 del capítulo 1, Sofonías trata de que quede asentado, 4 generaciones de su vida para que nosotros podamos situarlo de dónde venía él. Y eso lo vamos a poder leer, y de hecho lo voy a leer en voz alta para los hermanos que solamente pueden recibir esta espada profética a través de WhatsApp audio, lo puedan recibir allí. Fíjense lo que dice Sofonías. Abra su Biblia, amado, en el profeta Sofonías, versículo 1, capítulo 1, dice así: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, rey de Amón, rey de Judá. Es decir, acuérdense, tenemos que tomar en cuenta cuando comenzamos esta espada profética, en la introducción, yo les comenté que los reyes de la antigüedad eran de generación en generación, a excepción de la división del reino cuando sucedió allá con Roboam. ¿Por qué? Porque ahí se rompió lo que fue la familia real. Allí fue quebrantado la familia de Saúl como familia real y es tomado el linaje de David como de donde habría de venir el Mesías. Entonces vemos allí del linaje de Isaí, el papá de David, vemos allí que viene lo que es la línea mesiánica o lo que es la línea real de donde vendría el Mesías. Entonces es necesario que nosotros entendamos que los reyes se levantaban de generaciones en generaciones, es decir, el primogénito era el que iba a reinar en el lugar del padre cuando éste muriera, y así sucesivamente. ¿Qué sucede, amados? Que Sofonías deja muy en claro allí de que él era pariente de estos reyes, él era pariente de la familia real, es decir, que Sofonías no era cualquier persona, era un hombre que tenía sangre real. Entonces, pariente de quién? Del mismo rey que estaba mandando en los días de Josías. Era el rey que estaba mandando en esta época. Más o menos la fecha de este escrito se sitúa en el 640 al 610 antes de Cristo. El destinatario es a Judá y a las naciones, y del lugar del escrito se escribe desde Judá. Hay que tomar en cuenta aquí algo muy importante, y es que a esta fecha todavía el pueblo de Judá no había sido llevada cautiva por los babilonios, ¿ok? Ni tampoco la ciudad de Nínive había sido destruida, porque Nínive fue destruida en el 612 a.C. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos datos, ¿verdad?, biográficos, todos estos datos históricos y estas fechas que muchas veces nosotros decimos, pero la fecha, ¿por qué nombrarla? Porque una parte de la historia te lleva a la otra y así vamos en un orden cronológico de cómo sucedieron los acontecimientos, ¿ok? Acerca del autor, ¿qué podemos decir acerca del autor? Que al dar sus generaciones, lo que le dije anteriormente, en el versículo 1, capítulo 1, se presume que el rey Ezequías de Judá fue el tatarabuelo de Sofonías, ¿ok?
escrito en el reinado de Josías del 640 al 610 aproximadamente antes de Cristo. ¿Por qué lo escribe? Escribe para advertir el inminente juicio de Dios hacia las naciones y también hacia Judá, si Judá se seguía desviando de lo que eran los preceptos bíblicos, los preceptos de Dios, de la ley de Jehová. Y ofrecerles también, aparte de profetizarles a ellos el juicio que pudiese venir sobre ellos si ellos seguían en sus malas andanzas, también decirle que así como vendría el juicio, ¿verdad?, también les da una esperanza futura, una esperanza de restauración, no solamente a Judá, sino también a las naciones, a todas las naciones. Tenemos que tomar en cuenta que Sofonías dirigió su mensaje profético a Judá y a las naciones enteras también, ¿ok? El enfoque de su mensaje está en el día del Señor. Esa palabra clave o frase clave, el día del Señor, la conseguimos muchas veces también en el libro de Sofonías, el cual describe primero a Judá y después para las naciones, anticipa el día final de salvación. El autor en Saúl percibía que los esfuerzos de las reformas de Josías no habían penetrado tanto en el corazón de los judíos, que no había penetrado tanto en el corazón de ellos, sino que era algo muy superficial. Eso lo percibía Sofonías y por eso Sofonías les puya tanto y les hace tanto énfasis en el comportamiento que ellos tenían. Fíjense que describe el juicio como merecido e inevitable, amado, porque el mal comportamiento que el pueblo de Judá estaba teniendo ya de verdad que estaba colmando la paciencia de Dios y hasta del profeta mismo. Fíjense que dice que el incienso a las deidades paganas se quemaban sobre las azoteas. Eso lo vemos en el libro de Isaías, capítulo 15, versículo 3, y en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 16. Todos estos versículos van a aparecer en el cintillo y como les dije en la cápsula pasada, en las espadas proféticas pasadas, tengo que decir los versículos por amor y para aquellos hermanos que solamente tienen el WhatsApp audio, ¿verdad?, puedan escuchar y puedan ubicarlos en la Biblia. Gloria a Dios. Y los reyes de Judá habrían llegado, amados, tan lejos, pero tan lejos, que usaban el techo o el terrado allí de las casas reales o de los palacios para levantar altares paganos allí en la azotea. Entonces vemos todo lo que se había convertido el pueblo de Israel y principalmente sus reyes. ¿Por qué, amado? Porque ¿cómo tú vas a confiar en el rey y el rey lo que está haciendo es llevarte a la perdición? O sea, era algo como inevitable. El juicio de Dios para la casa de Judá era inevitable. Los reyes se habían corrompido y por ende el pueblo también se había corrompido. Allí las prácticas paganas, las prácticas o lo que hacía esta gente en las azoteas, dice la palabra del Señor allí, ¿verdad?, que ellos en las azoteas, y vamos a verlo allí en Sofonías, para que yo lo voy a leer. Miren lo que dice en el versículo 5 del capítulo 1. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Es decir, que ellos quemaban incienso, hacían sus prácticas religiosas allí, idólatras, hasta de brujería, podíamos decirlo, trayéndolo a nuestro tiempo. Quemaban incienso, es como decir, querían estar bien con Dios y con el diablo también. Entonces a ambos dioses ellos ofrecían allí su sacrificio y ofrecían incienso, quemaban cosas allí, y la idolatría, hermano, estaba en el corazón demasiado arraigado. Por eso es que Sofonías era el celo de Sofonías. Vemos en Sofonías el carácter de Dios demasiado marcado, lo que es respecto al celo por las cosas divinas. Vemos allí, amado, que evidentemente había una idea pagana general y difundida de que el umbral de una casa, por ejemplo, en el templo de alguna edificación, era cualquier lugar de morada de los espíritus. Eso lo vemos también en el versículo 9, mire lo que dice del mismo capítulo 1, dice: asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Entonces vemos allí, amado hermano, todo lo que el pueblo estaba haciendo, todo lo que el pueblo había inculcado y había metido dentro de lo que ya Dios había purificado desde un principio.
Vemos allí también entonces a Nínive, que fue destruida en el 612 a.C. y con el tiempo su ubicación fue olvidada hasta que los arqueólogos la descubrieron en 1845, y eso más o menos lo vemos en el versículo 13 del capítulo 2. Los temas en Sofonías. En Sofonías vemos dos temas muy importantes, que es el juicio y la restauración. El juicio, el día del Señor, en el capítulo 1, versículos 7 y 14. El juicio universal, es decir, el juicio de las naciones, en el versículo 2 y 3 del capítulo 1. El juicio contra Judá, en el capítulo 1, versículo 4 al 6. Contra otras naciones, también este juicio, capítulo 2, versículo del 4 al 15. También enfatiza que el sincretismo religioso trae como consecuencia la destrucción, el pecado, el no buscar a Dios. Amado hermano, esto significa juicio. Una persona que ya ha degustado, y como lo vemos en la armadura teológica del Espíritu Santo, una persona después de haber degustado a Dios, de haber degustado sus cosas, entonces se había tornado total y completamente, le había dado las espaldas a Dios. Entonces no solamente que había dado las espaldas a Dios, sino que es que adoraba a Dios, pero también las imágenes, se tenía como una mezcolanza allí de que el pueblo de verdad no tenía un norte a dónde dirigir su adoración. No había un norte allí en donde el pueblo realmente estar centrado. El pueblo estaba confundido. El pueblo no sabía qué era lo que estaba haciendo. No tenía una sabiduría, una inteligencia, un conocimiento pleno de lo que hacía. Pero también vemos que el buscar a Dios con humildad resulta también en salvación. Y por eso es que la otra parte o el otro tema del que habla el profeta Sofonías es la restauración. Dice, después del juicio vendría la restauración. Dios purificará a los suyos, en el capítulo 3, versículo 9, traería regocijo a Jerusalén, versículo 3, capítulo 14 al 17 del capítulo 3, y restauraría tanto a su pueblo como la gloria de Jerusalén, en el capítulo 3, versículo del 18 al 20. ¿Cuál es el versículo clave en el libro de Sofonías? En el capítulo 2, versículo 3, y lo voy a leer, dice así: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás serán guardados en el día del enojo de Jehová. Ese es el versículo clave. Vemos allí el énfasis de Dios siempre, hermano. Mire, en todos los profetas, en todas las profecías, vemos siempre que el pueblo de Dios es como el cangrejo. El pueblo de Dios caminaba 2 pasos hacia adelante con Dios, pero retrocedía 1. Volvía a caminar 2 pasos, retrocedía 1, porque el cangrejo camina así. El cangrejo camina 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás. Entonces vemos todo el tiempo al pueblo de Israel y el pueblo de Judá cayendo en lo mismo. Caminaban un ratico con Dios, luego se apartaban, se desviaban, se dejaban manipular por las otras naciones, por los enemigos, por esto, por lo otro, y dejaban meter porquería, porque no lo podemos decir de otra manera, en la adoración a Dios. Dejaban meter cualquier cantidad de estupideces y de cosas delante del templo allí, y no les importaba. Ellos seguían su vida ¿hasta qué? Hasta que Dios levantaba un profeta. ¿Para qué? No para hablarle bonito. Dios levantaba un profeta para darle juicio al pueblo, para darle en el pecado que ellos estaban teniendo contra Dios, en dónde estaba su falla. Y después que les daba el juicio, que les daba entonces la parte salvadora. Siempre les decía, si ustedes se arrepienten, como fue el caso de Nínive, ¿verdad? Si ustedes se arrepienten, entonces yo allí le daré mi salvación. Y así lo vemos siempre, amados, que Dios toda la vida y hasta el día de hoy sigue con el mismo tema. Y así también es con nosotros, amados, porque muchas veces usted y yo a veces estamos bien con el Señor, y entonces otras veces nos volvemos atrás, y volvemos otra vez, y volvemos atrás, y pecamos hoy, y pecamos mañana, y pecamos pasado. Entonces Dios, amado, tiene un límite. Dios tiene un límite para con cada uno de nosotros. La Biblia dice de que Dios es misericordia, pero que también es fuego consumidor, y esa parte nosotros no la queremos entender.
Nosotros a veces jugamos con Dios, así como mismo el pueblo de Israel y el pueblo de Judá jugaron con Dios hasta que se cansaron. Entonces muchas veces nosotros al mismo Dios no le damos la importancia o no le damos la seriedad que realmente Él tiene. El carácter de Dios en Sofonías. El carácter de Dios es este: Dios juzga. Eso lo vemos en el capítulo 1, en el versículo 2, en el versículo 3, lo vemos también en el capítulo 3, en el versículo 2, en el capítulo 3 también, en el versículo 6 y el 7. Dios es justo en el capítulo 3, versículo 5. Dios es amoroso en el versículo 17 del capítulo 3. Y Dios se aira en el capítulo 1, versículos del 14 al 18. La figura de Cristo en Sofonías está presente como el poderoso que traerá la salvación a la tierra. Versículo 17 del capítulo 3. Cristo mismo aludió a Sofonías, que habla en el capítulo 1, versículo 3, lo aludió en Mateo 13, 41 y en el versículo 15, del mismo Mateo, y en el versículo 29 del capítulo 24, Dios allí también, amado, habla de Sofonías, o habla de lo que el profeta Sofonías ya había profetizado al pueblo de Judá. Vemos que en la estructura del libro de Sofonías vemos allí primero los juicios de Jehová, a partir del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 12, y estos se subdividen en dos partes: la ira de Jehová y los juicios contra las naciones vecinas. Vemos también como segundo punto la redención. Esto lo vemos en el capítulo 3, allí, amado hermano, capítulo 3 del versículo 1 hasta el versículo 8 del mismo capítulo 3. Vemos los pecados de Jerusalén y vemos la redención de Jerusalén. Y así terminamos este libro con esta parte estructural, o lo que es la estructura del libro. Entonces vemos los juicios de Jehová desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 12, y la redención desde el capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 14 del mismo capítulo 3. Entonces Sofonías nos enseña muchísimas cosas, mis amados, que nosotros tenemos que entender hoy y siempre, que es lo mismo que Dios ha dado desde el principio. Y fíjense que muchas personas dicen: no, pero es que en la antigüedad no había gracia, sino misericordia. Pues para Yosmar, gracia y misericordia es lo mismo, porque Dios ha tenido misericordia también del pueblo gentil. Nosotros no teníamos nada que hacer allí en esta historia de amor y dolor de Dios con Israel. Pero por misericordia y por gracia, Dios, amado, nos insertó a nosotros allí como sus hijos, lo que dice el libro de Juan, capítulo 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, si yo soy hija de Dios, debemos comportarnos como hijos de Dios. Aparte de que somos hijos de Dios, la iglesia es su novia. La iglesia es la esposa de Cristo. Comportémonos como la novia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado hermano, los juicios de Dios dados al pueblo de Israel y al pueblo de Judá fueron dados ¿para qué, hermanos? Dios quiso que quedaran escritos allí toda la obra que hicieron los reyes. Lo vemos allí en las crónicas de los reyes, lo vemos en Primera y Segunda de Reyes. Vemos la historia de los reyes, de los que hicieron lo malo, los que hicieron lo bueno, allí tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Vemos la historia plasmada allí en cada profeta. ¿Por qué cree usted que Dios permitió que estas profecías quedaran escritas y que hasta hoy día nosotros podamos tenerlas en nuestro poder a través de las Sagradas Escrituras? Amado, para que no hiciéramos lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Para que no hiciéramos lo mismo que hacía el pueblo de Judá, para que nosotros entendiésemos, y es como dice un dicho que nosotros lo decimos muchas veces: nadie experimenta por cabeza ajena. Entonces, amado, pero yo pienso y yo creo que si nosotros estamos viendo, amado, el destino de una nación, el destino de una persona, si se vuelve atrás, si yo lo estoy viendo, oye, yo tengo que ser muy obtusa para no entender que yo no tengo que mi proceder no puede seguir siendo el mismo. Yo tengo que hacer que mi vida dé un cambio, que mi vida pues dé testimonio de que realmente Cristo habita en mí.
porque si yo voy a seguir haciendo mi vida como yo la seguía haciendo, muchas personas de hecho me han preguntado y he recibido muchos audios preguntándome, pastora, pero ¿usted cree que solamente que con confesar a Cristo? Yo pienso que es la única manera en que nosotros podamos ser salvos. Y yo le dije, no necesariamente, porque la Biblia también habla de que la obra sin frutos o la fe sin obras es muerta. Tú, para poder entender y para poder alcanzar la salvación, tú tienes que dar testimonio, amado, de quien vive en ti. Porque si tú dices que eres un seguidor de Cristo, pero sigues andando en tu vida antigua o mezclas las cosas de Dios con tu vida y haces una mezcolanza, así como hizo el pueblo de Judá, igualito con Sofonías, que ellos metieron a los ídolos con Dios, hicieron ahí un menjurje, como decimos nosotros, ¿verdad? Mezclaron la amnesia con la magnesia, hicieron ellos mismos ahí un antídoto. Amado, no estás haciendo nada. Más bien lo que estás haciendo es acarrearte juicio. ¿Por qué? Porque Dios, amado, acuérdate que uno de los atributos de Dios es que Dios es santo. ¿Ves? Que Dios es justo. Que Dios es fiel. Entonces tú no puedes serle infiel al que te es fiel. ¿Cómo se mete la infidelidad dentro de un matrimonio? Cuando tú apartas de un lado la persona que Dios te dio para que fuese tu pareja y metes a otro también para formar parte. Eso es la infidelidad. Por eso es que Dios aborrece tanto el adulterio y la fornicación espiritual. ¿Ve? Entonces, tú y yo debemos entender hoy que no podemos hacer de nuestra vida una mezcolanza decir que somos seguidores de Cristo. Entonces, yo dejo ante estas cámaras y ante este audio, dejo esta pequeña reflexión. Y yo te pido que tú puedas entrar en un momento de adoración a Dios y de decirle al Señor que te escudriñe, que escudriñe tu corazón y que lo que estás haciendo mal, amado, Dios te lo revele para que no lo sigas haciendo. Asimismo me despido a la pastora Yosmar de Ojeda desde la República Dominicana, recordándote que te debes suscribir o que te suscribas a nuestro canal. Activa la campanita de las notificaciones, síguenos a través de nuestras redes sociales y puedas cada día que nosotros podamos sacar material allí nuevo, tú seas el primero en enterarte. Dios te bendiga y Dios te guarde.